Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar la filosofía del estoicismo, su origen y por qué fue creado. ¿Alguna vez has oído hablar del estoicismo pero no estás seguro de lo que realmente significa? Bueno, este es el vídeo perfecto para ti. Primero, vamos a abordar qué es el estoicismo. En resumen, es una antigua filosofía griega que enseña cómo encontrar paz y felicidad, no importa las circunstancias externas. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar muchas cosas en la vida, como los eventos externos y las acciones de otras personas, pero sí podemos controlar nuestra reacción a ellos. En pocas palabras, la filosofía estoica nos enseña cómo mantener la calma en medio de la tormenta. Ahora que tenemos una idea de lo que es el estoicismo, veamos cómo se creó. El estoicismo fue fundado por Zenón de Citio en el siglo III a.C. En Atenas, Grecia. Zenón enseñó en un pórtico estoa en griego, de ahí el nombre estoicismo. Zenón y los filósofos estoicos que lo siguieron, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, buscaban una forma de vivir que les permitiera enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza. Pero, ¿por qué se creó el estoicismo en primer lugar? La filosofía estoica se desarrolló en un tiempo de gran agitación social y política en la antigua Grecia. Los estoicos querían encontrar una forma de vivir que fuera consistente y satisfactoria, independientemente de las circunstancias externas. Por tanto, el estoicismo se creó como una guía práctica para la vida, una forma de ayudar a las personas a encontrar la paz interior, la fortaleza y la felicidad, independientemente de lo que esté sucediendo a su alrededor. Para entender mejor cómo esta filosofía milenaria es relevante hoy, vamos a explorar 10 citas estoicas y cómo se aplican en nuestro mundo moderno. 1. No es lo que sucede lo que molesta a las personas, sino lo que piensan acerca de lo que sucede. Epicteto. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con información y noticias, esta cita nos recuerda que tenemos el poder de controlar nuestra reacción a los eventos, no los eventos en sí. 2. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Epicteto. Esta cita es especialmente relevante en nuestra era digital, donde pareciera que queremos controlar todo. 3. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Marco Aurelio. En un mundo de crecientes divisiones, esta sabiduría estoica nos enseña a mantener nuestra integridad y no dejarnos arrastrar por la negatividad. 4. La vida es muy corta para discutir con tontos. Séneca. En una era de redes sociales, donde a veces pareciera que las discusiones absurdas son inevitables, esta cita es un recordatorio de enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. 5. El hombre que sufre antes de que sea necesario sufre más de lo necesario. Séneca. Esta cita es particularmente relevante en nuestra cultura de preocupación y ansiedad. 6. No te estreses por lo que no puedes controlar. Epicteto. Una vez más, un recordatorio poderoso en nuestra cultura de hacer constante. 7. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no es debido a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Marco Aurelio. 8. Ningún hombre es libre que no sea dueño de sí mismo. Epicteto. Esta cita nos recuerda la importancia de la autodisciplina en nuestra era de gratificación instantánea. 9. El miedo es el dolor que surge de la anticipación del mal. Aristóteles. Esta cita es un poderoso recordatorio en tiempos de incertidumbre. 10. Es una gran cosa saber la estacionalidad de la naturaleza, saber en qué dirección el universo está yendo y seguir ese curso. Séneca. Esta cita nos recuerda la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, algo que es muy relevante en nuestro tiempo de crisis climática. Massimo Pigliucci, profesor de filosofía y un defensor moderno del estoicismo, ha hablado en profundidad sobre cómo esta antigua filosofía puede ser relevante y útil en nuestra vida diaria.
Pigliucci nos recuerda que el estoicismo no se trata de suprimir nuestras emociones, sino de entenderlas y manejarlas constructivamente. En su libro, Cómo ser un estoico, Pigliucci ofrece ejemplos prácticos y ejercicios para ayudar a las personas a aplicar los principios estoicos en su vida cotidiana. Él sostiene que esta filosofía nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, juicios y reacciones, y a aceptar lo que no podemos, la mayoría de las circunstancias externas. De esta manera, podemos enfrentar las adversidades de la vida con más serenidad y resistencia. En términos de popularización del estoicismo, Pigliucci ha hecho un gran trabajo al hacer que la filosofía sea accesible y relevante para el lector moderno. A través de su escritura y enseñanza, ha demostrado cómo el estoicismo puede aplicarse a una variedad de situaciones contemporáneas, desde lidiar con el estrés y la ansiedad hasta la toma de decisiones éticas. Entonces, ¿qué diferencia puede aportar el estoicismo a nuestro pensamiento? En primer lugar, nos enseña a centrarnos en lo que está dentro de nuestro control, lo que puede liberarnos de mucha ansiedad y estrés. En segundo lugar, nos ayuda a desarrollar la resiliencia al enseñarnos a enfrentar las adversidades de la vida con aceptación y serenidad. En tercer lugar, nos insta a vivir de acuerdo con la naturaleza y a actuar con virtud, lo que puede dar a nuestras vidas un sentido de propósito y dirección. Antes de llegar a la conclusión, vale la pena reflexionar sobre cómo exactamente el estoicismo puede influir en nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, a menudo enfrentamos situaciones estresantes, incertidumbre y adversidades. Aquí es donde el estoicismo entra en juego. Al enseñarnos a aceptar las cosas que están fuera de nuestro control y concentrarnos en cómo respondemos a las situaciones, el estoicismo puede ayudarnos a reducir el estrés, aumentar nuestra resiliencia y mejorar nuestra salud mental general. Además, el estoicismo puede influir en cómo interactuamos con los demás. La filosofía nos insta a tratar a todos con justicia y respeto, sin importar su estatus o comportamiento. Esto puede llevar a relaciones más saludables y constructivas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para convertirse en un buen estoico? Aquí hay algunos pasos que puedes seguir. 1. Entender y aceptar lo que está dentro de tu control y lo que no. Esto puede ayudarte a manejar mejor las expectativas y reducir el estrés y la frustración. 2. Practicar la moderación en todos los aspectos de la vida, desde las emociones hasta el consumo de bienes materiales. 3. Cultivar la virtud. Los estoicos identifican 4 virtudes principales: la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. 4. Practicar la reflexión y la introspección regularmente. Esto puede ayudarte a entender mejor tus reacciones y a manejarlas de manera más efectiva. 5. Aceptar los contratiempos y las adversidades como parte de la vida y verlos como oportunidades para crecer y aprender. 6. Buscar vivir en armonía con la naturaleza, aceptando el flujo natural de la vida y adaptándote a él en lugar de resistirte. 7. Leer y aprender de los estoicos antiguos y modernos, como Epicteto, Marco Aurelio, Séneca y, por supuesto, Massimo Pigliucci. El estoicismo puede ser una herramienta efectiva para mejorar nuestra vida. Como hemos mencionado, los estoicos se concentran en lo que pueden controlar, sus propias acciones y respuestas. En vez de preocuparse por eventos externos, enfocan su energía en actuar con integridad y virtud. Esto puede aplicarse en muchos aspectos de nuestra vida, desde cómo manejamos el estrés en el trabajo hasta cómo interactuamos con amigos y familiares. Vivir como un estoico significa practicar la aceptación. Aceptar que no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos controlar cómo respondemos. Significa valorar la simplicidad y la moderación, y enfocarse en ser virtuosos y justos. También significa practicar la autocompasión y la gratitud, y tratar a todos con respeto y consideración.
Marco Aurelio, uno de los estoicos más famosos, dejó un legado de meditaciones que pueden ayudarnos en nuestro camino estoico. Aquí te presentamos 5. 1. No te molestes por lo que sucede, sino por tu opinión sobre lo que sucede. 2. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. 3. La mejor manera de defenderte es no parecerte a ellos. 4. Acepta las cosas a las que el destino te ata, y ama a las personas con las que el destino te conecta, pero hazlo con todo tu corazón. 5. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé virtuoso. Una práctica estoica particularmente útil es la vista desde arriba. Esto implica imaginar que estamos mirando nuestra vida y el mundo desde una gran distancia. Esta perspectiva nos permite ver nuestras preocupaciones y problemas en el contexto más amplio del universo, lo que puede ayudarnos a ver que nuestras dificultades no son tan grandes o insuperables como podríamos pensar. Esta perspectiva también puede infundir un sentido de humildad y gratitud, recordándonos lo pequeños que somos en comparación con el vasto universo, y cuánto debemos agradecer. Esta técnica estoica, conocida como la vista desde arriba, nos permite tomar una perspectiva más amplia de nuestras vidas. Imagina por un momento que estás mirando hacia abajo desde un gran pico de montaña, observando los valles y bosques abajo. A esta altura, los detalles parecen insignificantes. Los problemas que parecían enormes ahora parecen pequeños en el contexto del vasto paisaje. Lleva este pensamiento un paso más allá, y visualiza a ti mismo mirando la Tierra desde el espacio exterior. Las fronteras desaparecen, los problemas diarios y los conflictos se vuelven indetectables. En esta perspectiva, te das cuenta de la interconexión de todas las cosas y de la belleza impresionante del universo en el que existimos. Este ejercicio mental puede ayudarnos a poner en perspectiva nuestras preocupaciones y problemas cotidianos. Los desafíos que parecen enormes de cerca pueden parecer mucho más manejables cuando se ven desde lejos. Además, esta vista desde arriba puede recordarnos nuestra pequeñez en el universo, y cómo nuestras acciones pueden influir en el gran esquema de las cosas. La vista desde arriba también puede fomentar una mayor empatía y compasión por los demás. Desde esta perspectiva amplia, todas nuestras diferencias y conflictos parecen pequeños y triviales. Esto puede ayudarnos a tratar a los demás con más amabilidad y comprensión, ya que todos formamos parte de la misma humanidad. Finalmente, este ejercicio estoico puede llevar a un profundo sentido de asombro y gratitud. Al reconocer la belleza y la vastedad del universo, podemos sentirnos agradecidos por tener la oportunidad de experimentar la vida y contribuir, a nuestra manera, al flujo de la existencia. Entonces, la próxima vez que te sientas abrumado por los desafíos de la vida, prueba a adoptar una vista desde arriba. Esta perspectiva estoica puede ofrecer una poderosa forma de aliviar el estrés, aumentar la gratitud y promover un sentido más profundo de conexión con el universo y la humanidad. El estoicismo ofrece un marco poderoso y práctico para vivir una vida buena y significativa. Al enseñarnos a enfocarnos en lo que podemos controlar, a aceptar lo que no podemos, y a ver nuestras vidas desde una perspectiva más amplia, el estoicismo nos da las herramientas para vivir con mayor serenidad, resiliencia y virtud. Después de considerar la vista desde arriba y el impacto que puede tener en nuestro pensamiento, podemos dar un paso más y reflexionar sobre cómo integrar las enseñanzas del estoicismo en nuestra vida cotidiana. Aquí hay algunas maneras prácticas de hacerlo. 1. Diario estoico. Tomarte unos momentos cada día para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos puede ser una herramienta valiosa. Podrías considerar escribir sobre cómo has aplicado los principios estoicos en tus interacciones y experiencias diarias. 2. Meditación y reflexión. Las meditaciones, como las de Marco Aurelio, son una parte central del estoicismo. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre estas meditaciones y cómo se aplican a tu vida. 3. Mindfulness.
Practica estar presente en cada momento, en lugar de preocuparte por el pasado o el futuro. Esto no solo te ayudará a apreciar más plenamente cada experiencia, sino que también te permitirá responder a los desafíos de manera más efectiva. 4. Práctica de la virtud. Trabaja activamente para cultivar las virtudes estoicas en tu vida: sabiduría, justicia, coraje y moderación. Considera cómo puedes mostrar estas virtudes en tus acciones cotidianas. 5. Ejercicio físico. Los estoicos valoraban el bienestar físico como un componente del bienestar general. Mantén un régimen de ejercicio regular para mantener tu cuerpo fuerte y saludable. 6. Gratitud. Comienza o termina cada día escribiendo o reflexionando sobre las cosas por las que estás agradecido. Este simple acto puede ayudarte a valorar más lo que tienes y a reducir tus deseos de cosas innecesarias. 7. Reflexión negativa. Imagina lo peor que podría suceder en una situación. Esto puede parecer contrario a la intuición, pero puede ser liberador al ayudarte a darte cuenta de que puedes manejar más de lo que crees y que muchas de tus preocupaciones son infundadas. 8. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Aunque puede sonar sombrío, este recordatorio puede ayudarte a vivir de manera más intencionada y a apreciar cada momento. 9. La prueba del filósofo. Antes de tomar una decisión, pregúntate cómo lo haría un filósofo estoico. Esto puede ayudarte a tomar decisiones más sabias y a actuar con mayor virtud. 10. Autodisciplina. Ejercita tu fuerza de voluntad practicando la autodisciplina en diferentes áreas de tu vida, ya sea resistiendo un antojo o comprometiéndote a cumplir una tarea difícil. 11. Comunicación efectiva. Intenta comunicarte de manera clara y honesta, evitando el chisme y la difamación. Esto puede ayudarte a construir relaciones más fuertes y a evitar conflictos innecesarios. 12. Paseos en la naturaleza. Los estoicos valoraban mucho la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre puede ayudarte a apreciar la belleza del mundo y a recordar tu lugar en él. 13. Distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. Enfócate en lo que está bajo tu control y acepta lo que no lo está. Esto puede ayudarte a evitar la frustración y a vivir de manera más efectiva. 14. Ser una fuente de calma. Intenta ser una fuente de calma en situaciones de tensión o conflicto. Tu serenidad puede influir en los demás y ayudar a aliviar el estrés de la situación. 15. Simplicidad. Trata de simplificar tu vida tanto como sea posible, ya sea reduciendo tus posesiones materiales, despejando tu horario o centrando tus metas y aspiraciones. Esto puede liberarte de distracciones y preocupaciones innecesarias y permitirte centrarte en lo que realmente importa. El estoicismo ofrece una perspectiva rica y valiosa sobre cómo vivir una vida buena y significativa. Al incorporar estas prácticas en tu vida diaria, puedes comenzar a vivir de una manera más estoica y a disfrutar de los beneficios que esta filosofía puede aportar. Eso es todo por hoy. Si te gustó este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante.